Capítulo 511. El mariscal que siempre corrió más rápido era Massena. ¿Dónde diablos está este viejo loco prusiano? Sin embargo, ahora es más bien el más lento. Massena, después de la batalla de Dortmund, avanzó extrañamente hacia los Países Bajos. Aunque ya es un estado independiente controlado por fuerzas antifrancesas, no había tropas que pudieran detener al segundo cuerpo de Massena de 50,000 hombres. Más bien, al ser territorio enemigo, está requisando suministros militares insuficientes sin preocupaciones. El problema es que aquí en Eindhoven solo se pueden encontrar rastros de los prusianos. Su Alteza el Gran Duque de Essling, sería mejor que se retire de aquí. Suchet, hasta ahora nunca he fallado ni una sola vez cuando apunto a un enemigo. Pero este campo de batalla no es su campo de batalla, ¿verdad? El subcomandante Suchet señaló agudamente. Este lugar no es el campo de batalla de Massena. Si fuera un campo de batalla donde él comandara directamente como comandante en jefe, no importaría que Massena actuara a su antojo. Pero Napoleón está claramente al mando directo, y además es una guerra donde está en juego el destino nacional del Imperio francés. Suchet habló con fuerza a Massena, quien tenía el ceño completamente fruncido. Su Majestad el Emperador es el protagonista del campo de batalla. Está bien que regrese. No es necesariamente un asunto del orgullo del emperador. Actualmente, el Imperio francés está oficialmente en guerra contra la coalición antifrancesa. Aunque todos los países de la coalición antifrancesa excepto Gran Bretaña han sido derrotados, Francia tampoco ha pacificado completamente dichos países. En esta situación, si no se reúnen en torno a Napoleón para aniquilar al ejército británico, ¿qué pasará? Dejando de lado los problemas políticos, estratégicamente hay demasiada preocupación de que el ejército imperial sea derrotado por separado. Además, considerando que Francia continental está actualmente en guerra civil, podría traer una situación irreversible. Por ejemplo, Francia podría ser controlada por las fuerzas antiimperiales. Sin embargo, Massena, quien ahora se ha convertido completamente en un noble hereditario del ex ejército revolucionario, gritó. No es simplemente un problema de orgullo. ¿Qué pasa si el ejército prusiano llega cuando la batalla está en su apogeo? Esto también es un problema estratégico. Supongamos que se une a Napoleón sin preocuparse por Prusia. ¿Qué pasaría si entonces Prusia nos golpea por la espalda? Como en la historia real, existe la preocupación de que el ejército del Imperio francés colapse. Si el país estuviera en perfecto estado y hubieran enviado tropas de reserva de seguimiento, no habría necesidad de preocuparse por esto. Sin embargo, Francia está en guerra civil, por lo que la Grande Armée está luchando sin refuerzos de tropas. Pero después de pasar por la batalla de Leipzig, el número de la Grande Armée también se ha reducido considerablemente. Originalmente era un gran ejército que se jactaba de 230,000 de la Grande Armée más tropas auxiliares rusas hasta 300,000. Sin embargo, actualmente son alrededor de 150,000 en total, excluyendo heridos y tropas auxiliares. Además, el cuerpo principal más importante apenas está entrando en Flandes ahora. En esta situación, si el ejército prusiano atacara a la Grande Armée incompleta, había una alta posibilidad de un daño tremendo. Maldición, en momentos como este necesitamos al rey Eugene. ¿Por qué busca de repente a su majestad el rey de España? El rey Eugene es el mejor para encontrar este tipo de cosas. Como un mago. Cuando Massena gritó, el jefe de Estado Mayor Zerboni, quien lo miraba con cara de incredulidad, intervino. Basta de hablar de magos que no están aquí. Excelencia mariscal, si vamos más lejos no podremos encontrar al cuerpo principal. Viendo a los soldados haciendo requisas voluntarias en las afueras de Eindhoven, Massena se levantó sacudiéndose. Finalmente Massena también reconoció que ya no era una situación para estar enredado con el ejército prusiano. Sin embargo, lo que salió de la boca de Massena fue diferente. No importa que, no puedo simplemente regresar así. Así va a terminar como el mariscal Augereau. Lo sé, Zerboni. No estoy diciendo que me voy a quedar personalmente para perseguir al enemigo. De repente Massena miró fijamente a Suchet. Suchet, en lugar de un campo de batalla glorioso, es un papel de proteger a nuestras tropas. Puedes hacerlo. Suchet abrió mucho los ojos.
Probablemente Suchet también presiente que el próximo campo de batalla será el último escenario de esta guerra. De cualquier manera, Gran Bretaña también ha invertido sus fuerzas apostándolo casi todo. Así que si Napoleón gana, la guerra termina. Aunque hay puntos desfavorables, es la grande armée de Napoleón que se ha jactado de ser invencible hasta ahora. Esta vez también, ganarán. Pero en lugar de un campo de batalla con clara probabilidad de victoria, recibió la orden de detener al ejército enemigo. Si Lannes, Murat o Bernadotte hubieran estado en este lugar, habrían protestado. No regresa pase lo que pase. Porque si encuentras al enemigo, tienes que detenerlo con una división. Suena exactamente como si me dijera que muera. Sin embargo, Suchet es un soldado muy leal. Con gusto cumpliré la misión. Viendo a Suchet dirigirse a su división directa, Massena montó su caballo. Bien. Transmite que toda la unidad regrese, dejando solo la división de Suchet. ¿Hacia dónde irá? Bruselas. Hacia el jefe de Estado Mayor Cervoni, Massena ordenó firmemente. Si ese tal Wellington está en sus cabales, decidirá en Bruselas. Ese lugar es el mejor para mover un gran ejército. Ese lugar es la ciudad central de Flandes. En la historia real moderna es la capital de Bélgica. Además, es un lugar donde Waterloo está justo enfrente. Verdaderamente el hombre afortunado que captó intuitivamente la respuesta correcta, Massena comenzó a regresar. Tatatac. Liderando las fuerzas del segundo cuerpo de 40,000 hombres. El mariscal que corrió más cerca es el dirigente Augereau. Excelencia, ¿está bien no apoyar al mariscal Massena? Preguntó el jefe de Estado Mayor, Jean-Antoine Verdier. Este lugar es Ligny, en la historia real es el lugar donde Napoleón derrotó a Blücher justo antes de Waterloo. Es una pequeña ciudad cerca de Namur que está a solo unos 30 kilómetros de Waterloo. Pero era cuando el ejército británico aún no había llegado a Waterloo. Por eso Augereau, quien estaba deliberando hacia dónde ir, negó con la cabeza. Si fuera otra persona no sabría, pero Massena no importa. ¿Eh? ¿No confía demasiado en él? Es diferente de mí. Muy flexible y rápido en juzgar situaciones. Pronto regresará. Augereau miró fijamente el mapa colocado sobre el escritorio portátil en la barraca del campamento y dijo. Además, no puedo cometer la estupidez de perder el campo de batalla otra vez. Su Majestad no tolerará una tercera vez. Verdier. Una vez en la antigua Italia, y una vez en Leipzig esta vez. Por supuesto, Augereau es un mariscal que logró la hazaña de agarrar la nuca del enemigo nada menos que en Austerlitz. Sin embargo, Napoleón originalmente tiene la naturaleza de un superior que es más sensible a los pequeños errores actuales que a los grandes méritos del pasado. Por lo tanto, si perdiera el campo de batalla esta vez también, era seguro que Napoleón nunca le daría otra oportunidad. Verdier chasqueó la lengua y preguntó nuevamente. Entiendo, Excelencia Mariscal. Entonces, ¿hacia dónde marcharemos? Augereau reflexionó profundamente con el ceño fruncido. Lo importante ahora no es hacia dónde va Napoleón. Es dónde está el ejército británico. Sin embargo, en una situación donde no llega información particular, las opciones de Augereau eran muy limitadas. Con cara de esperanza, Augereau preguntó. ¿No hay ningún mensajero del cuerpo principal? Prácticamente es como si no hubiera. Actualmente el jefe de Estado Mayor Berthier solo está pensando en mover todo el ejército a Flandes. Flandes parece pequeño en el mapa, pero tiene muchos bosques, llanuras y pantanos. Necesitamos saber exactamente hacia dónde ir. Augereau frunció el ceño y señaló una ciudad en el mapa con su bastón de mariscal. Después de todo, Lille. Verdier ladeó la cabeza. ¿Por qué piensa en Lille? En la antigua guerra de sucesión española, el duque de Marlborough de Inglaterra y el duque de Saboya de Austria atacaron Lille. Cuando Lille fue ocupada entonces, Francia se encontró en una crisis extrema. Es la historia antes de luchar en Malplaquet. Es la historia de cuando Luis XIV luchó contra toda Europa para dar el trono español a su nieto. En ese momento también, Inglaterra y Austria eran los principales enemigos de Francia. Sin embargo, Francia no tenía a Napoleón, y después de derrotas consecutivas, llegó la situación de ser empujados hasta las regiones fronterizas. Entonces el general inglés John Churchill y el general austríaco Eugene de Savoy atacaron la fortaleza fronteriza de Lille. Después de una batalla feroz, Lille cayó.
Después de eso, toda Francia sufrió una sensación de crisis, y Luis XIV pidió la paz, pero ante demandas severas decidió luchar nuevamente. La batalla que siguió fue la famosa batalla de Malplaquet. Después de ser derrotado en esta batalla, Francia fue acorralada, pero apenas logró revivir. Si Inglaterra se refiere a guerras antiguas, Lille es un candidato probable para el ataque. Augereau miró fijamente a Lille y dijo: así que si ese tal Wellington avanza buscando un efecto político, hay una alta posibilidad de que apunte a Lille. Es un juicio diligente, racional y lógico. Aunque sintió algo un poco extraño, Verdier encontró difícil hallar fallas en el juicio de su respetado superior. Verdier finalmente asintió. Entiendo. Estado Mayor, la dirección es la fortaleza de la antigua región fronteriza de Flandes, Lille. Transmítanlo a todos los comandantes de batallón de vanguardia por división. Sí, jefe de Estado Mayor. Dense prisa. Ya estamos en una situación tardía. Viendo a Verdier apurando urgentemente a los mensajeros, Augereau murmuró: sí, no puedo hacer que el emperador muera en el campo de batalla. Eso es lo que puedo hacer como camarada de armas. No le gusta el sistema imperial. Más bien los neojacobinos que se rebelaron en Francia están más cerca del pensamiento de Augereau. Sin embargo, Napoleón no es simplemente un superior o monarca al que servir, sino un camarada de armas. ¿Traicionar a un camarada de armas? Es algo imposible. Killing. A pesar de todo este juicio y determinación, el cuerpo de Augereau partió en la dirección equivocada. En dirección completamente opuesta a Waterloo, hacia donde se dirige el ejército británico. El mariscal que finalmente llegó al destino es Lannes. Parece que tendremos que hacer maniobras evasivas hasta que llegue el cuerpo principal, ¿no? Lannes sonrió mientras observaba la situación de batalla desde la colina. Primero, es seguro que el enemigo es al menos 2 veces más numeroso que nuestras tropas. Justo al lado, Bessieres frunció el ceño. Entonces, ¿estamos en gran problema? Sigue confirmando la situación de llegada secuencial de tropas, Bessieres. ¿Dónde fue Murat? Salió con su majestad el emperador a inspeccionar el campo de batalla. Originalmente en la historia real, Lannes ya debería haberse convertido en mariscal junto con Murat o Bessieres. Por supuesto, también según la historia real ya debería haber muerto. Lannes, que aún está perfectamente vivo y sigue siendo cercano a Bessieres o Murat, silbó. Realmente es audaz. Si el enemigo ataca de forma fulminante así, todos moriremos. Por supuesto, tampoco parece que todos ellos hayan llegado. El ejército británico tampoco está en estado de haber reunido todas las fuerzas. Si fuera así, deberían verse tropas cercanas a 10 veces, no 2 veces. De repente Bessieres abrió mucho los ojos. ¿Acaso el enemigo también se movió exactamente igual que nosotros? Sí. Maniobra de dispersión y concentración. No, ¿por qué harían tal cosa? Además, ¿cómo lo hicieron? Lannes dijo como si no fuera gran cosa. El método, probablemente aprendieron de nosotros. Probablemente este lugar era el campo de batalla que quería el general enemigo. ¿Cómo se llamaba este lugar? Waterloo. Pero esto no es para nada una historia simple. Significa que la táctica que hizo invencible a Napoleón está siendo leída por los enemigos. Aún así, Lannes seguía siendo audaz. No es un problema de victoria o derrota. Simplemente porque nunca ha tenido miedo frente al enemigo. De repente comenzó a llover a cántaros. Plash. Waterloo, el campo de batalla del destino. La Grande Armée francesa ha llegado. Con los 3 mariscales que representan a la Grande Armée dispersos entre sí. Capítulo 512. Este lugar debería haber sido originalmente el campo de batalla del destino. Esta vez también, no debería ser así. Eugene frunció el ceño. Waterloo, el campo de batalla del destino. Si se piensa bien, si no se hubiera llevado a cabo la batalla, es el nombre de un pequeño pueblo que no habría quedado en la historia. Sin embargo, finalmente aquí se enfrentaron Napoleón y Wellington. Pero hay un problema. Para convertirse en el campo de batalla del destino, tanto las tropas aliadas como enemigas no están a plena fuerza. Naturalmente, el lado francés que corrió más urgentemente carece aún más de fuerza completa. De repente, detrás de Eugene, el asesor principal del rey de España, Hippolyte Charles, se quejó. Su Majestad el Rey, ¿no deberíamos retirarnos inmediatamente?
Eso es algo que debe aconsejar a Su Majestad el Emperador allí, no a mí. Nuestro señor asesor principal. No, por más que sea Su Majestad el Emperador, ¿cómo puede vencer a tantos enemigos solo con la guardia? Sin embargo, Eugene miró el campo de batalla del norte y negó con la cabeza. Aún el enemigo es solo unas 2 veces nosotros. Hay tiempo para que se reúnan todas las tropas. La Guardia Imperial que actualmente ha llegado a Waterloo son 23,000 hombres en total. Principalmente parecería caballería, pero la infantería de línea también vino corriendo en marcha forzada. Más bien, viendo solo la composición, es casi mitad y mitad. Sin embargo, la Guardia del Reino de España que trajo Eugene son todos húsares de caballería ligera, 3,000 jinetes a nivel de brigada. A primera vista parece extremadamente poco para apostar el destino del imperio. Pero tanto la guardia del emperador como los jinetes ligeros del rey son todos soldados veteranos que lucharon juntos desde Italia en el caso más largo, hasta Austerlitz en el más corto. Sin embargo, el enemigo es el doble, alcanzando unos 50,000. Un problema aún mayor fue señalado por el jefe de Estado Mayor del Rey de España, Jomini. Realistamente, es más probable que la concentración del enemigo moviéndose desde territorio holandés sea más rápida que nuestras tropas concentrándose en el norte alemán. Jomini presenta la contramedida más simple en este momento. Excepto retirarse. Habla exactamente igual que Su Majestad el Emperador. No hay caminos fáciles. Como no hay camino real en matemáticas. Jomini informó fríamente las contramedidas. Si insiste en resistir, debe movilizar completamente a los ingenieros y la infantería para construir posiciones al estilo ruso. No hay camino real para que pocos venzan a muchos. Parece extraño que un militar mencione matemáticas, pero de hecho, mientras más se acerca a la era moderna, las academias militares se vuelven más parecidas a las ciencias. Porque los problemas técnicos a menudo están directamente relacionados con las tácticas. Incluso para los cañones, se necesita conocimiento geométrico para medir el alcance y el ángulo alto del cañón. Pero calculando matemáticamente, para luchar y ganar contra el ejército británico hay que resistir. Al menos hasta que todas nuestras tropas se concentren. Pero Eugene mencionó un problema psicológico que no se resuelve con matemáticas. Decir a esos soldados veteranos de alto orgullo que construyan posiciones. Si no le gusta, debe retirarse. Naturalmente. ¿Retirarse o cavar? ¡Qué dilema tan difícil! Eugene, que había estado observando el campamento enemigo con un telescopio por un momento, preguntó nuevamente. La artillería enemiga, ¿cómo piensas neutralizarla? En realidad, este es el verdadero problema. No importa cuán alta sea la velocidad de marcha de la Guardia Imperial, no pudo traer cañones. Por eso Napoleón actualmente no tiene cañones, que son los más importantes en la guerra moderna. Es una situación contradictoria para quien ha derrotado consecutivamente a las fuerzas de la coalición antifrancesa mediante guerra de fuego. Jomini también esta vez analizó fríamente la situación. Esto debe depender de la suerte, o debe usar la guerra de sorpresa que Su Majestad el Rey utiliza frecuentemente. Si es guerra de sorpresa, será que los granaderos lancen granadas. ¿Cuántas trajo la Salle? Si son granadas voladoras estilo Beauharnais, son 200. Parece mucho pero es suficiente para usar solo una vez. 200 granadas pueden causar una gran confusión. Sin embargo, para destruir cañones, hay que atravesar las formaciones y defensas enemigas y atacar hasta donde están los artilleros. Sería complicado incluso contra Karl Blücher o Kutuzov. Mucho más librar una batalla de ruptura contra Wellington, quien quedó en la historia real como el mejor general de esta era, no es fácil. Además, Wellington más bien tiene más experiencia en batallas a gran escala que los generales europeos de esta era. Porque en India era rutinario luchar contra grandes ejércitos de unidades de 100,000. En última instancia, la contramedida de Jomini es un plan posible solo cuando el oponente es un general mediocre. Eugene reflexionó profundamente y preguntó. ¿La suerte, qué es? Seguramente no será que Wellington deba morir trágicamente. Por supuesto, la guerra causa estrés enorme, y ocasionalmente hay bastantes soldados que mueren súbitamente. Sin embargo, Wellington en la historia real posterior vive realmente muchísimo tiempo hasta los 83 años. Por eso no se puede esperar algo como muerte súbita.
El futuro no se sabe, pero Homini, quien no es un táctico absurdo, mencionó algo inesperado. Aquí llueve mucho. ¿Cómo sabes eso, Homini? ¿Tu ciudad natal no era Suiza? No solo Su Majestad valora la información. Yo también he recolectado mucha información desde que recibí indicios de que Flandes se convertiría en campo de batalla. Entre eso está el clima. Mirando el cielo que parece despejado para que llueva, Homini brilló los ojos. Si llueve aquí, podemos atacar por sorpresa antes de que el enemigo use cañones. Suena como disparate, pero en realidad es bastante acertado. Primero, en la historia real llueve la noche antes de la batalla de Waterloo. Además, si llueve, la pólvora se moja, por lo que no se pueden disparar cañones. Sin embargo, es una era donde ni siquiera se han experimentado globos de observación meteorológica, mucho menos satélites climáticos. Además, el problema de escasos materiales de guerra era aún más grave para la Grande Armée. Si llueve, nuestra pólvora también se moja. En una situación donde solo tenemos pólvora portátil. Después de todo, la retirada es la respuesta. ¿Qué tal informarlo inmediatamente a Su Majestad el Emperador? ¿Su Majestad el Rey? Cuando Hipólite preguntó con cara desesperada, finalmente Eugene montó su caballo. Al menos le diré. Pero parece que solo gritará avanzar. Hacia Napoleón, quien aún está buscando puntos débiles en las formaciones con un telescopio justo enfrente del alcance enemigo. En este momento, hay un hombre conmovido por el simple hecho de estar en el mismo lugar que su oponente. Es Napoleón. Finalmente, Dios mío. No importa cuán audaz sea Wellington, no puede evitar temblar al enfrentar a una leyenda de la época. No por miedo, sino por la emoción de ver a una estrella. De cualquier manera, Napoleón ha sido una celebridad del mundo militar europeo al menos desde 1793, cuando luchó en el asedio de Tolón. Aunque Wellington se considera a sí mismo conquistador de India y cree que hizo de Gran Bretaña un imperio asiático, en Europa aún es casi desconocido. A lo sumo el éxito en la defensa de Portugal es todo. Así que excepto Eugene, nadie fuera de Gran Bretaña conoce bien las habilidades de Wellington. Por supuesto, sus subordinados directos que conquistaron India juntos eran diferentes. El jefe de Estado Mayor Clinton respondió con indiferencia. ¿Qué es tan sorprendente? Ya se enfrentó una vez con ese hijo. Comandante. ¿El hijo y el padre son iguales? El general invencible, Napoleón, será mi presa. Pero aún no se han concentrado todas las tropas. De repente Clinton frunció el ceño y soltó una maldición. El subcomandante es demasiado lento. Fucking Jesús. Clinton no había favorecido a Graham desde el principio. Pero hay una razón por la que el subcomandante Clinton llega tarde a Waterloo. Precisamente el problema de las líneas de suministro traseras. Wellington sonrió. Graham arde de venganza, pero sus decisiones son muy cautelosas. Abandonó incluso Amberes, pero se obsesiona demasiado con reforzar la defensa de Bruselas. Está preparando la ruta de retirada en caso de derrota. Es la actitud correcta como general. Respondiendo ligeramente, Wellington observó a Napoleón, que salió a inspeccionar el campo de batalla. Pero si piensa en lo que viene después, no podrá matar a Napoleón. Es un lugar ubicado exactamente a unos 200 pies del alcance de los cañones. ¿Acaso si avanza la artillería podría atrapar a Napoleón? Por supuesto, pensando que tal coincidencia no podría darse, Wellington estaba a punto de desechar pensamientos ociosos cuando Clinton lo detuvo. Nuestro ejército tiene una ventaja. ¿Números? ¿Experiencia? ¿O que consume menos carne de res? No, potencia de fuego. Los ojos de Clinton brillaron por un momento. Debemos lanzar cohetes y atacar de una vez. Así podemos aniquilarlos antes de que el enemigo forme completamente sus filas. Parece que como viejo camarada de armas pensó exactamente igual que Wellington. Que no pensara en los cohetes debe ser porque Wellington se emocionó por el hecho de que el general enemigo es Napoleón. Después de enfriar la cabeza por un momento, Wellington asintió. Sí, si soy cauteloso, más bien me veré envuelto en la guerra de velocidad de Napoleón. ¿Lo permite? Disparemos, y pensemos después. Cuando cayó la decisión del Duque de Hierro, Clinton dio órdenes alegremente. Unidad de cohetes, prepárense. Pero la unidad de cohetes tenía un punto peculiar. Los que instalaban los cohetes eran indios, no británicos. De hecho, contrario a la percepción común de la historia real posterior, India está muy familiarizada con armas de pólvora.
Desde el Imperio Mogol ya habían conquistado India con cañones. Por eso cuando lucharon contra Gran Bretaña también lucharon usando cohetes. En resumen, está más cerca de que Gran Bretaña aprendió cohetes de los indios. Los cohetes de origen del reino de Mysore en India encendieron las mechas. Chiik. Un soldado de cohetes ofreció una oración. Oh Agni, libera tus llamas en las filas enemigas. También es algo de la historia real posterior, pero se dice que las armas nucleares de India llevan el nombre divino del dios del fuego Agni. Las armas divinas se dirigieron al cielo. El duque de hierro miró al emperador que llegó al frente y sonrió. Vamos, Napoleón. Emperador del imperio. Esto es precisamente. Hay un rival que ha sido considerado ídolo durante mucho tiempo. ¡Bang! Las llamas rojas de Agni se dispararon al unísono hacia el rival. Mi saludo, de Arthur Wellesley. Así, la histórica batalla inicial de Waterloo comenzó con el lanzamiento sorpresivo de cohetes británicos. Antes de poder discutir adecuadamente la retirada, ocurren explosiones una tras otra. ¡Bang! 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 Para Eugene es una experiencia muy extraña. Siempre había estado en posición superior desplegando bombardeos o ataques sorpresa. Pero ahora más bien el enemigo le quitó la iniciativa. Por supuesto, la situación mostrada en los caracteres plateados no es muy peligrosa. Entonces el emperador Napoleón gritó desde su famoso caballo marengo. Retirada, Eugene, te has vuelto loco. Cuando Eugene estaba a punto de levantar las cejas, Napoleón lo presionó nuevamente. Si nos retiramos en medio de este fuego de artillería, más bien seremos aniquilados. Debemos cargar. Su Majestad Padrastro. Estos son cohetes. No son proyectiles de mortero. ¿Cohetes? ¿Qué es eso? Eugene miró las notificaciones de los caracteres plateados y reportó urgentemente. Es una nueva arma británica. Bajo poder destructivo, ruido ensordecedor. Si nos retiramos ahora, el daño se reducirá. Sin embargo, Napoleón fue firme. No, no nos retiramos. Su Majestad. Yo vine aquí apostando el destino del imperio. Napoleón, en lugar de retroceder, gritó hacia abajo de la colina. Si el poder destructivo es bajo, más bien debemos resistir. Guardia, formen filas. La explosión de cohetes. Sin embargo, el emperador que no se rinde. En medio de una escena que parecería loca, ocurrió un milagro. Rumble, bang. Sonido de trueno. ¿Será un cañón? En el momento que dirigió la mirada al cielo, Eugene abrió mucho los ojos. Va a llover. Realmente, comenzó a llover a cántaros en Waterloo. Capítulo 513. Hoy también llueve. Whoosh. Es una lluvia tan intensa que no se puede ver nada. En momentos como este, los oficiales que deben quedarse en los cuarteles también lo pasan mal, pero quienes realmente sufren son los soldados que hacen guardia. De cualquier manera, por más que llueva, no se puede descartar la posibilidad de que el ejército enemigo ataque. Por eso, debido a esa posibilidad casi insignificante, no se puede descuidar la vigilancia ni siquiera bajo la lluvia. El jefe de Estado Mayor, Hipólite, que había regresado después de inspeccionar a los centinelas que sufrían, se sacudió su gorro empapado. Maldición, realmente llueve muchísimo. Si hubiera sabido esto, habría dicho que viniéramos en invierno. Por supuesto, solo era una broma. Para empezar, este campo de batalla no fue elegido por Napoleón ni por Eugene. Fue completamente decisión de Wellington, e incluso tomó la iniciativa en la primera batalla. Más bien, gracias a la lluvia, el ejército del Imperio francés logró evitar la crisis de ser destruido en el primer enfrentamiento. Eso es lo que parece desde afuera. Para Eugene, la situación es diferente. Bajo la lluvia se vuelve difícil usar las tácticas que Eugene maneja como especialidad. Napoleón, que había estado mirando fijamente el mapa en el centro de la tienda del emperador, abrió la boca. No pensé que la guerra se retrasaría tanto. Considerando la velocidad de concentración de nuestras tropas y el tiempo de concentración del enemigo, mientras más tiempo pase, más desventajosa será la situación para nosotros. El hecho de que el bombardeo sea difícil es un factor favorable para nuestro ejército. Napoleón, el exoficial de artillería que había venido al campo de batalla sin su cuerpo de artillería, preguntó. En cuanto pare la lluvia, llevaremos a cabo un ataque sorpresa. Eugene, ¿será posible? Este es el problema que enfrenta Eugene.
Por supuesto, Napoleón aprecia a Eugene, pero cuando es necesario en el campo de batalla, definitivamente lo usa. Por supuesto, Eugene también vino con esa intención, pero cuando llueve, las opciones tácticas se reducen considerablemente. Empezando por el francotiro, que es su mayor especialidad, se vuelve difícil. Eugene respondió por primera vez con una expresión insegura. Si desea un ataque demostrativo, es posible. Yo quiero más que eso. Si se trata de causar daño, será difícil. Eugene respondió mientras examinaba el diagrama estimado de las posiciones del ejército británico en el mapa. Mi especialidad es evitar el peligro. Ahora es momento de evitarlo. Su Alteza Imperial. Cualquiera puede ver que el ejército británico es mucho más superior. Por supuesto, Napoleón tampoco es tonto, así que está calculando el tiempo que tardarán en llegar el cuerpo principal y los destacamentos. Tan pronto como llegaron, envió mensajeros con instrucciones para que Berthier se apresurara de venir. Entonces, ¿no sería correcto evitar hasta que llegue el cuerpo principal? En una situación donde un general sensato habría hablado así, Napoleón llegó a la conclusión opuesta. No, es momento de apostar todo. Eugene, aún tienes que aprender de mí. Su Majestad. Eugene, ponte alerta. Viendo mis guerras hasta ahora, ¿qué has aprendido? De repente, Napoleón golpeó la mesa. ¿Qué tiene el ejército enemigo que el nuestro no tiene? ¿Cohetes? No. Cañones. ¿Quién no sabría eso? Por un momento, tanto Eugene como Rando, que estaba escuchando, y Junot, que estaba parado al lado mirando con expresión vacía, abrieron la boca sin poder creerlo. Sin embargo, Napoleón no se detuvo y comenzó a dar un largo discurso. Si nuestro ejército se concentra completamente aquí, ¿tendremos ventaja en potencia de fuego? Para nada. En cuanto a pólvora, ya sea en calidad o cantidad, no hay ejército en Europa que pueda seguir al británico. Eso es correcto. Porque la pureza del salitre es diferente. ¿Aún no has logrado fabricar pólvora sintética en tu fábrica? Bueno, tal vez hayas tenido éxito, pero como no se puede usar en este campo de batalla, es lo mismo. Napoleón, que había hecho una observación sarcástica sobre el cartel Beauharnais de Eugene, brillaron los ojos. Por eso, antes de que puedan usar los cañones, debemos correr y destruir todos los cañones. Fue entonces cuando Eugene sintió escalofríos. Ha llovido, así que no se pueden usar los cañones. Hasta aquí, incluso los generales con sentido común pueden juzgar. Además, un general con sentido común intentaría ganar tiempo para que llegue el cuerpo principal aprovechando la situación en que el enemigo no puede usar la artillería. Pero el mayor apostador de Europa, Napoleón, dice esto. Cuando los enemigos no puedan disparar proyectiles, ve y destruye los cañones. Pero, ¿cómo se pueden destruir cañones que son como pilares hechos de acero? Es posible. Hay algo que Ney, que murió en el campo de batalla de Flandes, trató de hacer en la historia original pero no pudo. Para disparar proyectiles de cañón, se debe encender una mecha. El lugar donde se debe encender esa llama se llama fogón, y si se bloquea este lugar, los cañones de esta época no se pueden usar. Clavos, ¿verdad? Sí, clavos. Clava clavos en el fogón del cañón. Para que nadie pueda disparar los cañones. ¿Qué pasará cuando los enemigos traigan cañones de repuesto? Cuando señaló que el ejército enemigo tenía más ventajas en suministros, Napoleón soltó una carcajada. ¡Qué pregunta tan estúpida! Para entonces, la batalla ya habrá terminado. Esta es la solución que Napoleón encontró en una situación desesperada. Por supuesto, el hecho de que haya una solución no significa que la ejecución sea fácil. Esto es una locura. Su Majestad el Rey. Junot, uno de los 9 mariscales de Napoleón, dijo con voz quejumbrosa. Actualmente, Junot es prácticamente como el comandante de la Guardia Real de España. Sin embargo, como aún tiene el rango de mariscal de la Grande Armée, también participó en esta guerra al igual que Eugene. Pero Junot piensa que habría sido mejor quedarse como comandante de la Guardia Real protegiendo simplemente a la reina Marie. Entonces Eugene miró a Junot y se rió. Si se trata de una carga temeraria, es algo que siempre he hecho. ¿Recuerdas la campaña de Italia? En ese momento, al menos una cosa salió bien. Bueno, Junot, tú también eras más joven entonces, ¿verdad? ¿Se levantaba bien? Hacia Eugene, que hacía una broma sexual después de mucho tiempo, Junot gritó.
No es eso, el disparo funcionaba bien. Incluso con mosquetes antiguos. En un instante, Junot, que no pudo contener su ira, arrebató el rifle de un centinela que estaba parado al lado. Clic, clac. Aunque claramente es un rifle de retrocarga estilo Beauharnais, ni siquiera se dispara. Especialmente usando fulminante, debería ser muy resistente a la humedad, pero es igual. La lluvia torrencial, y además súbita, mostraba la influencia que había tenido en las armas. Eugene chasqueó la lengua. Todo está empapado. ¿Crees que un sistema de percusión con fulminante sería diferente de un mosquete? Si hay tanta humedad, no dispara igual. Entonces otro amigo tendrá que unirse. Murat. En ese momento, Murat, que se había escondido bajo el alero de la tienda para evitar la lluvia, giró la cabeza. ¿Qué tal? Aquí el león dice que no tiene confianza. ¿Acaso el caballo salvaje piensa lo mismo? León, el apodo de Junot que tenía cabello como melena. Por otro lado, Murat, que tenía cabello rizado, era llamado principalmente caballo salvaje en el ejército. En la historia original, para cuando tuviera lugar la batalla de Waterloo, habría traicionado a Napoleón como rey de Nápoles, luego se habría sometido de nuevo y también habría fracasado. Sin embargo, ahora no es cuñado de Napoleón, ni tampoco rey de Nápoles. Más bien, Marmont le había quitado su posición, pero Murat aún no se había dado cuenta de eso. Por otro lado, como comandante de la caballería de la Guardia de la Grande Armée, había acumulado méritos incluyendo Austerlitz. Murat miró fijamente a Eugene y dijo: Yo aún no me he casado. Su Majestad. De alguna manera, sintiendo que lo habían tocado en un punto sensible, Eugene frunció el ceño. ¿De qué hablas de repente? Normalmente, como no tengo un hijo para continuar el linaje, debería temer a la muerte. Pero diré lo contrario. Como no tengo una esposa de la que ser responsable, morir no es difícil. No quise decir que te prepararas para la muerte. Sin embargo, Murat rió alegremente mientras agitaba su bastón de mando de general hacia la lluvia. Ja. ¿No es lo mismo? De hecho, es una carga bajo la lluvia, un tipo de ataque que nunca he intentado, pero ¿qué importa? De cualquier manera, los caballeros medievales habrían cargado incluso en estas situaciones. Murat nunca había retrocedido en una carga. Ya sea en la historia original o ahora. De repente, la mirada de Murat se dirigió hacia los jinetes que también estaban holgazaneando con sus caballos, refugiándose de la lluvia. ¿En qué somos inferiores a los caballeros de la antigua Casa Real? Los jinetes abrieron los ojos. Los caballeros de la antigua Casa Real, del Reino de Francia, nunca temían la carga. Por eso fueron destrozados varias veces en Crécy, en Poitiers, y también en Agincourt. Pero no existe ni un solo caso en que hayan evitado el deber de cargar porque lloviera. Junot tembló y se levantó de un salto. Maldición, este idiota de Gascuña está encendiendo el fuego en el corazón del ejército revolucionario. Oh, su excelencia el duque de Abrantes. ¿Qué dice? Alguien que debería haber sido decapitado por la revolución. Cállate. Seguramente nuestro rey no me dirá que muera. ¿Qué quieres? ¿Qué vas a hacer? Junot miró a Eugene con ojos brillantes de ira. Ahora finalmente, los jinetes, el comandante de carga de Eugene, se habían encendido. Ahora es difícil usar armas de fuego a voluntad. Probablemente las granadas voladoras que Eugene usaba como especialidad también tienen alta probabilidad de no explotar. Entonces, en lugar de esperar que las armas de pólvora exploten por suerte, hay que luchar con armas blancas. Carga de sable. Ahora ese es el único medio que nos queda. De cualquier manera, los enemigos tampoco podrán disparar. Eugene tiene algo de lo que está seguro. En esta época, en cuanto al rendimiento de las armas de pólvora, la armería Poli es la mejor. Durante casi 20 años, Eugene había invertido y se había esforzado en hacer nuevas armas. Así que si no se pueden usar las armas hechas en la armería Poli de Eugene, Inglaterra tampoco puede. Por muy excelente que sea el mosquete Brown Bess, no puede disparar. Entonces, al final, el medio que puede usar el ejército enemigo también es uno. Carga con bayoneta. No es diferente de una carga de sable. Shin. En un instante, Lasalle desenvainó su espada detrás de Eugene. Si es algo así, los 21 del avance. Los verdaderos húsares del Imperio francés. Este Lasalle no puede faltar. Eugene miró hacia Lasalle y se rió.
En la historia original, La Salle ya habría muerto por un proyectil de cañón. En la famosa batalla de Wagram, sinónimo de bombardeo de artillería. Pero debido a que se retrasó el tiempo en que la guerra de fuego se volvió dominante, un hombre que había vivido peligrosamente como La Salle aún seguía ileso. Pero ahora se había convertido en un campo de batalla donde ni el ejército enemigo ni el aliado podían usar cañones. Bien. Pero hoy no serán 21. Vamos, guardia. Directamente, detrás de Eugene que desenvainó su sable, la caballería de la Guardia Real Española, o la caballería del Cuarto Cuerpo, gritó. Sigan al príncipe. 3,000 sables fueron desenvainados bajo la lluvia y se alzaron al cielo. Aún sigue lloviendo. Feu, realmente es una lluvia tremenda. En Londres también llueve seguido, pero no esta clase de tormenta, ¿verdad? Wellington frunció el ceño. Aunque parecería que debería estar acostumbrado a la estación lluviosa por haber luchado en India, en realidad no es así. Porque en India también era costumbre no luchar durante la estación lluviosa. Pero encontrarse con esta situación en el campo de batalla de Flandes, que fue elegido debido a los suministros, también dejó a Wellington un poco desconcertado. El jefe de Estado Mayor Clinton frunció el ceño. Parece que el combate tendrá lugar después de que se seque el suelo, ¿no? Así será. El ejército francés también debe tener toda su pólvora empapada. La perspicacia del subcomandante brilla en momentos como este. Si traemos pólvora de Bruselas inmediatamente, entonces los ojos de Clinton se agrandaron. ¿Qué es eso? Wellington, que había girado la mirada, también abrió la boca. Loco, no puede ser. ¿Están haciendo una carga de caballería ahora? La llanura de Flandes en julio con lluvia torrencial. 3,000 jinetes vienen corriendo. A través de la lluvia, sin parar. Tut tut tut. Wellington se levantó de un salto y gritó. Alerta. Vienen los locos caballeros franceses. Carga bajo la lluvia. Se había iniciado la loca carga de caballería de Waterloo que quedaría en la historia. Capítulo 514. Originalmente, desde que la potencia de fuego se volvió dominante en el campo de batalla, la tendencia en las armaduras de caballería ha sido hacia la ligereza. Por eso los húsares son los mejores. Ja ja ja. La Salle se reía mientras blandía su sable. En circunstancias normales, habría sido un espectáculo que todos habrían admirado, viendo cómo corrían ondeando plumas. Pero ahora es una situación bajo la lluvia. Y además, es una carga de caballería hacia un campamento donde esperan infantería de línea y artillería. Incluso las tropas aliadas miran la carga de la Salle con expresiones de horror, no de admiración. Clop clop. Splash splash. Tut tut. El suelo es pastizal, así que está blando. Los caballos apenas pueden galopar sobre el terreno que se ha vuelto fangoso por la lluvia torrencial. Incluso caminar es difícil para las personas, y en el caso de los caballos, una vez que los cascos se atascan en el barro, es difícil moverse correctamente. Además, los caballos tienen menor capacidad que las personas para ver en la oscuridad. Sobre todo, son sorprendentemente miedosos, y frecuentemente se detienen en situaciones de emergencia. Por eso, un comandante de caballería sabio a menudo no usa tácticas de caballería hasta tener condiciones perfectas. Por ejemplo, en clima despejado, con el suelo seco, y tanto caballos como jinetes completamente equipados. Por eso es natural que el comandante de caballería húsar de Hanover del ejército británico, el barón Charles von Ruchelkleist, grite así. Locos. Correr por el fango ahora va contra el sentido común de la caballería. Hacia los húsares que ni siquiera habían podido montar sus caballos, los húsares franceses cargaron burlándose. Sentido común y una mierda. Jejeje. Literalmente una carrera corta. El caballo de la Salle, que se había adentrado en la lluvia, se acercó al barón von Ruchelkleist. En el momento en que el barón von Ruchelkleist trató de montar apresuradamente en su caballo, la hoja del sable pasó rozando. Con un ruido estruendoso, el barón von Ruchelkleist cayó del caballo sin cabeza. Tut. La Salle se carcajeó salpicando sangre. Kia, lluvia de sangre. Excelente. Este es el verdadero sabor del sable húsar. Parece salvaje, hermano La Salle. Oye, Frel. Tú que incluso fuiste a Egipto, ¿qué cosas tan delicadas dices? La Salle gritó hacia su ayudante y primo, Pierre de Frel.
Un jinete es alguien que mata enemigos en combate montado. Corre, la espada de su majestad nuestro rey no debe mancharse de sangre. Es literalmente una táctica de asalto que ni siquiera los caballeros medievales habrían cometido. Los caballeros del reino de Francia medieval más bien hacían cargas con lanza, rara vez se involucraban en combate empuñando espadas. Sin embargo, ya han pasado 200 años desde que la caballería ligera se volvió dominante debido al desarrollo de las armas de fuego. Excepto por los lanceros ulanos polacos, en cualquier ejército europeo los húsares son el tipo estándar de caballería. Sin embargo, cuando estos húsares libran la primera batalla, normalmente disparan primero con pistolas. Es extremadamente raro que realicen únicamente cargas de sable como ahora. Porque los asaltos con armas blancas pueden ser repelidos solo con disparos de infantería de línea. Aún así, hoy es diferente. Es justo después de que cayera la lluvia torrencial, así que la mayoría de las armas de pólvora están empapadas por la humedad. Aunque el ejército británico use pólvora de buena calidad, al final es pólvora negra, débil ante la humedad. Por eso no pudieron hacer nada contra los sables. Sin embargo, las armas blancas dependen en gran medida no solo de las cualidades de quien las usa, sino también de una mentalidad despiadada. Incluso alguien que ha estado en el campo de batalla durante bastante tiempo, inevitablemente no está acostumbrado a matar personas con cuchilladas en lugar de con balas. Primero, el jefe de Estado Mayor del rey de España, Hipólite, gritaba mientras blandía su espada. ¡Ah! Maldición, muere. Muere. Si no sabes usar bien la espada, simplemente corre, Hipólite. Solo no sueltes el sable. Es la única arma que protegerá tu vida. ¿No es cortesía que un monarca permanezca tranquilamente en el campamento? Ni siquiera se pueden usar armas de fuego. Hacia Beauharnais que se atrevía a protestar al rey, el monarca Eugene resopló. Ahora, donde yo voy es el lugar más seguro, Hipólite. ¿Lo olvidaste? Solo entonces Hipólite recordó los 20 años que había seguido a Eugene. Incluso cuando cruzaron el Atlántico y se metieron en una rebelión de esclavos, la retaguardia de Eugene fue segura. Parecía como si hubiera nacido con una premonición especializada en evitar peligros. Tal vez ser llamado genio del juego también se debía a ese talento. Aún así, Hipólite se quejó por la carrera que de ninguna manera podía entender. ¿Cómo puede ser que el territorio enemigo sea el más seguro? Eso tampoco lo sé. Es intuición. TCH, qué bueno tener buena intuición. Oh. De repente, Hipólite señaló algo con su sable manchado de sangre. Allí, artillería. Más allá del cuerpo principal del ejército británico, en la retaguardia se ve una batería. Entre los soldados que corren de un lado a otro, pilares de acero se alzan en formación. Si esa batería hubiera funcionado correctamente, toda la guardia imperial de la Grande Armée podría haber volado por los aires. Pero mientras disparaban cohetes, cayó la lluvia torrencial, y el ejército británico perdió una oportunidad única. De repente, Eugene, que estaba calculando la distancia, frunció el ceño. La fuerza de penetración es un poco insuficiente. ¿Qué hacemos? Si seguimos así, los enemigos pueden recuperar la compostura y hacer una carga con bayoneta. Además, también veo extranjeros. No son extranjeros, son indios. De cualquier manera, han hecho preparativos tremendos. De alguna manera se puede ver que soldados que parecen ser indios están formando filas. Parecen estar más acostumbrados al combate desordenado que los soldados británicos. Para ser precisos, probablemente tengan mucha experiencia en combate cuerpo a cuerpo con armas blancas. Si Eugene carga así, será rodeado por la red de cerco enemiga, haciendo imposible destruir los cañones. Sin embargo, Eugene sonrió tranquilamente. Pero tenemos al comandante de caballería más fuerte de Europa. Por un momento, Hipólite miró alrededor, confirmó que la Salle estaba lejos, y suspiró aliviado. Esas palabras, no se las digas a la Salle. Su Majestad el Rey Eugene. Porque si la Salle las hubiera escuchado, habría cargado directamente hacia los cañones. Entonces, ¿quién es el comandante de caballería más fuerte de Europa que incluso Eugene reconoce? ¿Húsares? Tonterías. Aún no hay quienes puedan detener la carga de los coraceros. Mucho menos si es la carga de este Murat. Precisamente, Joachim Murat. La caballería de Murat es diferente de la caballería de la guardia de Eugene que lidera la Salle. Destacan las corazas metálicas del pecho que emiten un brillo deslumbrante.
Aunque no se puede comparar con los caballeros medievales, es una apariencia completamente diferente de otros ejércitos del siglo XIX que corren con armadura ligera. En fin, coraceros. Clank, clank, clank. Los coraceros de la Guardia Imperial que Murat se enorgullece de comandar corren haciendo sonidos metálicos. La velocidad es trote, es decir, paso ligero. Espoleando su caballo, Murat gritó. Vamos, hermanos de Gascuña. Hoy mostraremos a los sajones la grandeza de los galos. Galia, es decir, se refiere a los nativos que vivían en la antigua Francia. A finales del siglo XVIII, precisamente alrededor de la época revolucionaria, hubo una fiebre romana en Francia. Pero por más que insistieran, es cierto que los romanos no son los ancestros de los franceses. Así que lo que encontraron fueron precisamente los galos, los antiguos habitantes nativos franceses llamados galos en latín. Pero los galos consideran a los sajones como una especie de enemigos. Porque los anglosajones invadieron y conquistaron a sus parientes que vivían en Britania, lo cual es el origen de los británicos actuales. En resumen, Murat elevó la moral de una manera bastante erudita. Por supuesto, los jinetes de origen gascón no sabían qué era Galia. ¿Pero qué es Galia? Dicen que eran nuestros ancestros en tiempos romanos. ¿También eran enemigos de los británicos entonces? Hecha. Pero eso no reduce el ímpetu de la carrera. Splash. De repente, el suelo fangoso que habían enfrentado los jinetes ligeros recibió a los coraceros. Es fango. Cállate y corre. ¿No puedes salir ni de eso? Maldición, si hubiera sido el caballo que traje de Gascuña. Este es ruso, es insuficiente. En un momento, el grito de Murat resonó por toda la unidad. Con valor, supera la crisis. Somos los mejores de la Grande Armée. Se dice que Murat era comandante de caballería, pero no sabía nada sobre caballos. Además, se dice que tampoco le interesaban los métodos para cuidar a los jinetes y caballos para salir del fango. También fue el culpable de perder numerosos caballos en el camino de regreso durante la campaña rusa en la historia original. Por eso incluso hay historias de que Napoleón apenas pudo usar caballería después de la gran campaña. Aún así, hay una razón por la que Eugene eligió a este Murat ignorante y temerario. Crack, crack, crack. Con ímpetu, los coraceros corren. Si hay obstáculos, los destruyen a golpes. Si hay enemigos, los cortan. Solo corren hacia adelante. 3,000 coraceros que nada puede detener galoparon por el centro del ejército británico. Más de la mitad será derribada. Cuando el ayudante, el general de brigada Dominique Catherine de Perignon gritó, Murat se burló. Solo penetración. El resto lo resolverá el rey de España. En realidad, lo que pase después no es asunto de Murat. Es un problema que Eugene debe resolver. Por eso solo necesita correr hacia adelante. Fue cuando terminó esta embestida temeraria. Hemos penetrado. Todos los coraceros gritaron en victoria. Si lo analizas, solo corrieron, no lograron nada. Incluso en la famosa carrera de Wagram en la historia original, se dice que Murat en realidad solo corrió de ida y vuelta, matando pocos soldados enemigos. Sin embargo, la penetración de caballería tiene significado en dar impacto a las líneas enemigas. Mirando las líneas enemigas completamente sumidas en pánico, Murat silbó. Feu, he hecho todo lo que podía. Ahora, ¿cómo regresamos? ¿Esos de allí también son enemigos? ¿Eh? Ante la pregunta de su ayudante, Murat, que confirmó que tropas de refuerzo enemigas se acercaban a lo lejos, chasqueó la lengua. Esto, parece que tenemos que escapar. Si siguen así, será una crisis de cerco y aniquilación. Murat comenzó a correr de nuevo. Mientras tanto, finalmente en Waterloo se clavaron clavos. Clan. En la batalla de Waterloo de la historia original, la caballería del Imperio francés falla. En la tarea muy simple de clavar clavos en los cañones. Porque casualmente todos los soldados que tenían clavos murieron. Sin embargo, ahora el rey de España Eugene vino con clavos. Reporto. 156 cañones en posesión del ejército británico, todos clausurados completamente. Bien, no hay tiempo para más demoras. Corre. Sí. Tan pronto como Eugene escuchó el reporte de la Salle, montó en su caballo y corrió de nuevo. Clop clop. Incluso un poco de demora es un lujo. Desde el principio fue una carga temeraria.
Ya que el cierre de cañones tuvo éxito, si no se retiran inmediatamente, morirán. Hipólite ahora habló con cara relajada. Kia, en momentos como este deberían haber venido Marmont o Duroc. Qué ambiente para disparar cañones sin resistencia. Además, la lluvia está parando, ¿no? Que pare la lluvia significa que pronto se podrán usar armas de pólvora. El estado de encebado del ejército británico es mucho mejor. ¿Nosotros qué somos, eh? ¿Eh? De repente, Hipólite abrió mucho los ojos. ¿Están mal mis ojos? ¿Qué es eso de allí? De alguna manera, el cuerpo principal del imperio francés se acerca. Pero el campamento principal está siendo atacado. Por soldados de piel oscura, definitivamente indios. ¿Ataque sorpresa? Oh, parece que son infantería. Espadas curvas, armadura ligera, no puede ser. Hipólite ladeó la cabeza ante las palabras de Eugene. ¿Qué demonios es eso? Eugene gritó con cara horrorizada. Gurkhas. Dios mío, aún faltan 4 años para que Nepal y Gran Bretaña luchen. Gurkhas. Nombre étnico de Nepal, más tarde tropas especiales de las que se enorgullece el Imperio Británico en la historia original. Infantería ligera ágil que blande espadas curvas, Kukris, había llegado. Con su grito de batalla característico. Kukuria Ayo. Precisamente, hacia el campamento principal de la Guardia Imperial donde está Napoleón. Capítulo 515. En la posterior era colonial de la historia original, había una famosa unidad mercenaria británica. Shuk. El cuchillo en la mano era literalmente una daga despiadada que solo se podía haber visto en el siglo XVI. En esta época, es solo un arma que se puede detener simplemente formando una falange y blandiendo bayonetas. Si hubiera un poco de distancia y tiempo, podría terminarse con un combate de tiro a larga distancia. Como Eugene había mostrado a los jinetes mamelucos en la campaña de Egipto. Sin embargo, ahora todas las armas de pólvora están empapadas debido a la lluvia torrencial. Sálvenme. Luchen. Bayonetas. Arriba. Coraceros. No, necesitamos infantería acorazada. Frente a los soldados de la Guardia Imperial Francesa que gritaban confundidos, Rand rugió. Estamos en el siglo XIX. Alguien que se lo diga a esos salvajes. De repente, entre ellos, un soldado gurkha con una daga kukri saltó al centro del campamento militar. Slash. La daga se blandió y se detuvo justo frente a la cara del emperador. Por supuesto, no todos los soldados se desconcertaron por el ataque sorpresa de combate cuerpo a cuerpo. Los soldados veteranos de la guardia golpearon con bayonetas y ejecutaron al soldado gurkha. Pero matar a un soldado enemigo no significa que termine el ataque sorpresa. El jefe de ayudantes Louis Charles Caffarelli gritó. Su Majestad Imperial, retírese. Por el contrario, el emperador Napoleón se mantuvo firme en el suelo, apretando los dientes. ¡Qué táctica tan salvaje! ¿Se han vuelto locos los británicos? No es momento de discutir eso. No, tráiganme una espada. Napoleón gritó con las venas del cuello hinchadas. No soy un granadero, pero nunca aprendí a retirarme en el campo de batalla. La palabra retirada no existe en mi diccionario francés. Por supuesto, en el diccionario francés de Napoleón también está la palabra imposible, y también existe la palabra retirada. Además, la artillería es en realidad una rama flexible que debe retirarse inmediatamente cuando es necesario. Así que ahora el emperador está siendo obstinado. Pero, ¿cómo se puede forzar al emperador? De repente, el comandante de la guardia Rand se acercó y agarró a Napoleón empujándolo. ¿Qué estás haciendo? Cállese, Napoleón. Lléveselo corriendo, Duroc. ¿Qué planea hacer el mariscal? Viendo a Duroc que ya estaba arrastrando a Napoleón por la fuerza, Rand se rió a carcajadas. Yo soy un verdadero granadero, en los Pirineos incluso hice ataques cuerpo a cuerpo. Desde el principio soy de diferente cepa que su majestad, que siempre disparaba cañones y rifles. A principios de la Gran Revolución, también hubo batallas sangrientas en los Pirineos entre Francia y España. Una guerra olvidada, menos conocida comparada con las campañas del Rin, Flandes e Italia. Allí, Dugommier, quien también había sido comandante de Tolón, luchó como comandante de los Pirineos. El comandante Dugommier había enviado inicialmente a Rand como refuerzo a Napoleón. Desde entonces, el comandante de la guardia Rand, que había servido como subordinado más cercano de Napoleón, desenvainó y blandió su sable.
Clan. El kukri del soldado Gurkha y el sable chocan haciendo un estruendo. Excelente habilidad. Kukuria Ayo. No entiendo qué dices, pero supongo que me dices que muera, ¿verdad? Pero, amigo hindú, no puedo hacer eso. Ran sacó su sable sonriendo torcidamente. Aún no he visto la cara de mi hija menor recién nacida, Josepine. Gritando por su hija menor, Josepine Louise, nacida justo antes de la campaña rusa, Ran blandió su sable. Swish. Inmediatamente después de cortar la cabeza del soldado Gurkha, Ran rugió hacia los guardias. Guardias del emperador. Yo, antes de ser mariscal, fui granadero. Defendamos juntos el honor de la Grande Armée. En realidad, la Grande Armée de Napoleón tiene una debilidad. Debido a demasiadas victorias consecutivas, rara vez tuvieron que librar combates cuerpo a cuerpo. Solo los veteranos del cuerpo de Italia que habían seguido a Napoleón desde que comenzó a comandar ejércitos tenían experiencia en combate cuerpo a cuerpo. Quien respondió al grito del comandante de la Guardia Ran también fue un veterano. Un veterano con galones de sargento levantó brillantemente su bayoneta y gritó. Aquí hay un granadero que seguirá al general. Oh, un veterano. Diga su rango y nombre. Chauvelin. Fui rebelde de Marsella, perdonado por el emperador, y sargento de operaciones especiales que siguió la gran campaña rusa. Nicolas Chauvelin, el hombre perdonado por el emperador en Marsella, cargó hacia adelante. Ahora moriré por el emperador. Ran silbó y corrió siguiendo a Chauvelin. Bien. Sigan al sargento Chauvelin. Una vez que se eleva la moral, un ejército no se detiene. Incluso aquellos que no estaban acostumbrados al combate cuerpo a cuerpo con armas blancas eran soldados de la Grande Armée con brazos fuertes y piernas firmes. Como si fueran lanceros, corrieron los soldados con bayonetas montadas. Clan. 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 Ya es un dicho de la era de las armas blancas que los generales de esta época no conocen bien. La lanza es superior a la espada. Mientras más larga, más poderosa. Significa que los soldados de la Grande Armée con bayonetas son superiores a los soldados gurkhas con dagas llamadas kukris. Ran rugió mientras blandía su sable eliminando enemigos. El bando que gane en este combate cuerpo a cuerpo será el vencedor de hoy. Por supuesto, las guerras rara vez se deciden tan simplemente. Ahora el ejército británico también estaba empujando a los soldados cipayos hacia el frente. Si ganan aquí, tendrán tierras para vivir por generaciones. Corran, cipayos. Naturalmente, los soldados que vinieron de Gran Bretaña solo siguen desde atrás sin adelantarse. No es porque el ejército británico sea cobarde. Si se dan órdenes acompañadas de golpes, el ejército británico carga más temerariamente que cualquiera. Como lo prueba la famosa batalla posterior de Balaclava en la historia original. Solo que ahora el comandante supremo ordenó así para conservar fuerzas. La escena del comandante de infantería Rowland constantemente regañando y empujando a los soldados parecía exactamente como arrear ovejas. Con el sentimiento de haberse convertido en un perro de caza vigilando el frente, apareció una cara familiar ante Wellington. Era el subcomandante Graham. Esto es un campo de batalla loco. Oh, señor subcomandante Graham. ¿Apenas llega ahora? ¿Y los cañones? No pude traerlos. ¿Acaso todos los cañones quedaron inutilizables? Cuando Graham preguntó, Wellington chasqueó la lengua. Así es. Los malvados jinetes franceses clavaron clavos en todos y escaparon. De cualquier manera, Eugene había cumplido perfectamente su parte. La lluvia torrencial estaba parando, y además la pólvora india británica se puede usar incluso con humedad si se sigue bien el procedimiento llamado corning. Sin embargo, no se podían usar porque todos los fogones de los cañones estaban clavados con clavos. Habría sido bueno si hubieran traído cañones de Bruselas, responsable del suministro, pero el meticuloso Graham parece haber priorizado solo la marcha. Graham reportó con cara de pánico. Las tropas de seguimiento las está trayendo el subcomandante Beresford. Probablemente lleguen esta noche. Envié un mensajero para que aceleren. ¿No deberíamos retirarnos del campo de batalla? Es peligroso continuar combatiendo en esta situación tan caótica, señor duque. Sin embargo, Wellington se burló. No, ahora es el momento decisivo. Ahora que el cuerpo principal de Napoleón aún no ha llegado. Aquí debemos decidir la batalla. Si les diera un día, la posibilidad de que llegue el cuerpo principal de Napoleón es muy alta.
Entonces también desaparecería la oportunidad de golpear directamente y destruir a Napoleón. Además, Wellington tiene un punto desfavorable comparado con la historia original. En la historia original, Wellington tenía mucha capacidad para recuperarse y luchar nuevamente incluso si era derrotado por Napoleón. Por el contrario, ahora esta batalla es la primera y última oportunidad para Wellington. Por eso debe decidir definitivamente aquí. De repente, Graham hizo gestos como si hubiera tomado una decisión. Viendo los barriles de pólvora que trajeron las tropas de seguimiento, Wellington gritó. Llegó la pólvora. Preparen la Team Red Line. Una línea roja muy delgada. La llamada formación en línea que forma el ejército británico. Una táctica de formación horizontal extrema que ningún otro país se atreve a imitar. Solo es posible para Gran Bretaña, que puede entrenar tiro constantemente debido a su abundante cantidad de pólvora. Los generales, incluyendo a Paget, encargado de la vanguardia, patearon a los soldados al unísono. Oigan, perezosos. Muévanse. Ha llegado la hora del disparo. ¿En qué somos superiores a esos hindúes? Solo en una cosa. Disparos. Solo disparos. Las fuerzas que habían conservado evitando el combate cuerpo a cuerpo hasta ahora forman filas. El ejército británico todavía tiene principalmente rifles Brown de carga frontal, no de retrocarga, como arma principal. Sin embargo, con habilidad aún más rápida que las unidades equipadas con armas de retrocarga, se completó la preparación para disparar mediante fulminante. Clic, clic, clic. Wellington se secó el sudor viendo cómo se formaban las filas. Finalmente podemos usar infantería de línea. ¿Y la caballería? Parece que se enredarían fácilmente con el ejército enemigo. Ya parece que se desmoralizaron una vez. Mirando las filas de caballería completamente destrozadas, Wellington levantó su telescopio. Por supuesto, si por casualidad los soldados gurkhas cortaran la cabeza del emperador con cuchillos kukri, la historia sería diferente. Si eso pasara, Wellington planea retirarse completamente. Solo con que Napoleón muera, es obvio que el ejército del Imperio francés se tambalearía. En realidad, también se dio cuenta dolorosamente en este ataque de caballería que sería difícil enfrentar incluso a Eugene. Entonces el jefe de Estado Mayor Clinton chasqueó la lengua. Pero no parece que vaya a pasar. Señor. Mire allí. Wellington, que giró la mirada, lanzó un grito de admiración y horror. Esos jinetes están realmente locos. Literalmente, jinetes acorazados como caballeros estaban atravesando completamente el cuerpo principal del ejército británico corriendo hacia el campamento francés. Murat saltó de su caballo. ¡Tud! Un soldado gurkha cayó, y frente a él Ran, que había estado tirado en el suelo, jadeaba. Murat, nunca pensé que llegaría el día en que te debiera una. ¿Por qué? ¿Tiene alguna queja conmigo? No, es que tú me avergonzaste seguido frente a su majestad el emperador, ¿no? En realidad, en la historia original Ran se pelea con Murat durante la campaña de Egipto. En ese tiempo, Napoleón tomaba tantas decisiones temerarias que habían acordado desobedecerlo juntos. Pero Murat se hizo el desentendido y se escapó solo. Actualmente, ninguno de los dos había ido nunca a Egipto, pero aún así pelearon mucho en el país. ¿Será porque la naturaleza humana no cambia? Ese resentimiento se lava hoy junto con la sangre. Murat se rió y gritó. Ja. Señor mariscal, los subordinados que tienen quejas contra usted abundan. Pregúntele a Besieres. ¿Le agrada a usted? Ran abrió la boca y miró hacia Besieres. Besieres se está haciendo el desentendido mientras carga contra un soldado gurkha. Como las palabras de Murat parecían ciertas, Ran se levantó de un salto rechinando los dientes. Eso lo preguntaré cuando termine esta batalla. Bueno, parece que tendré que preguntarlo en el cielo o el infierno. Deja de decir cosas desagradables. ¿Tú crees que no vas a morir? Murat se rió mientras apuñalaba con la bayoneta al enemigo que se acercaba. Por supuesto. En realidad, no se lo dije al rey de España, pero me voy a casar, tener muchos hijos y luego morir. Fue entonces. Besieres, que se había acercado al lado, suspiró. Con una cara extremadamente aliviada. Realmente parece que no va a morir. Señor. ¿Qué dices? ¿Acaso llegó el cuerpo principal? No es eso, pero con eso es más que el cuerpo principal. Viendo hacia dónde señalaba Besieres, Ran saltó. Llegó la artillería montada.
Marmont, te amo. En la colina de Waterloo. Había llegado la artillería montada de la Grande Armée. Junto con la bandera del duque de Nápoles, Marmont. Fin del capítulo 515.